Ya queremos hablar un poquito de historia también, del patrimonio arquitectónico que tenemos acá. Mira, este hombre ha sido premiado por la Municipalidad de Concepción. Mañana, está a puertas de lanzar su libro, Concepción 1930. Nos acompaña cada semana aquí, muy querido, esperado por todas las personas que ven Matinal Nuestra Casa. Luis Darmendrail está con nosotros una vez más para recorrer nuestra región, para conocer su historia. ¿Cómo estás? Ya te vemos en pantalla. Sí, muy buenos días, chiquillos. Muchas gracias, Cami, por esas palabras y contento de poder compartir nuevamente un tema que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra región, con nuestra ciudad, por supuesto, y al mismo tiempo emocionado, feliz e impaciente por la presentación del libro el mañana. Sí, vamos a conversar sobre ese lanzamiento, pero antes queremos obviamente hablar sobre este puente Andalién, un puente histórico, un puente importante, que en su momento obviamente había sido considerado como una línea arquitectónica nueva, única, muy novedosa, hoy día mal traer, muy mal cuidada, pero sigue funcionando este puente al menos. Muy importante, el puente Andalién, claramente, una obra que tiene una belleza absoluta. O sea, si nosotros empezamos a ver desde el punto de vista de la obra en sí, nos damos cuenta que tiene un diseño bastante diferente, es un diseño bastante atípico para un puente, de acuerdo a lo que nosotros consideramos como un puente. Y lo interesante es que a pesar del abandono, a pesar de que faltan piezas, a pesar de lo deteriorado que está, sigue estando vigente y sigue cumpliendo una función importante en Concepción. Y que de hecho sigue cargando con lo que fue por muchos años el único paso vehicular, digamos, para poder llegar a Penco y las comunas del norte. Sí, ahí estamos revisando imágenes, por supuesto, del contexto de lo que vamos a conversar el día de hoy. Esto no tiene mucho tiempo, pero la que vamos a revisar ahora a continuación es de 1930, antes que se fueran los Chicago Boys a Estados Unidos. A propósito de lo que hablábamos, aquí ya vemos imágenes que son únicas. ¿Cómo conseguiste esta de 1930 y el puente que se ve un poquito distinto? Sí, bueno, el puente... Siempre existieron puentes anteriores en el río Andalién, hay que entender eso, pero el puente que conocemos, el puente vehicular sobre el río Andalién, se inauguró en marzo de 1931. Lo que estamos viendo es esa foto de 1930, de diciembre de 1930, de ya las últimas fases de la obra gruesa del puente, y que se obtienen a partir de la prensa de la época, diarios como El Sur, por ejemplo, estaban informando sobre este puente porque era el proceso significativo. Era visto como una obra de ingeniería muy avanzada, y al mismo tiempo una obra moderna que permitiría la conectividad con Penco y las comunas del norte hacia la costa. Es muy importante ver el puente Andalién desde ese punto de vista, a partir, por supuesto, de su solidez constructiva, una obra de hormigón armado y también con un diseño bastante particular, y ojo, considerando el trabajo de Enrique Curti como un constructor realmente importante en aquel entonces. Oye, es hermoso lo que estamos revisando en imágenes, Luis, porque es un, registro, como dice Lucho, único, ¿verdad?, de la época, pero que nos da cuenta, como tú señalas, además de lo importante que fue en términos de desarrollo para la zona, para la ciudad de Concepción en particular. Es impresionante, para mí por lo menos, que este puente, a pesar de lo maltratado que se encuentra hoy, siga funcionando. Claro. Las personas todavía podemos usarlo, ¿cierto?, para pasar en vehículo. Hay muchas personas que lo prefieren, incluso no está bien señalizado. Esa es otra cosita que me gustaría compartir con ustedes, que no hay una señalética que indique, o un letrerito que diga que esto es patrimonio de la época que está, que te indique hacia dónde tienes que doblar, por ejemplo, cuando vienes ingresando a Concepción, para poder entrar, ¿cierto?, que sería una forma también de proteger este patrimonio. Mientras cambiamos la imagen, señor director, a fines de la década del 30 precisamente, para saber cómo se siguió conservando. Ahí estamos revisando recortes de la prensa. Se ve gigante el puente. Exactamente, sí. Era para la época, imagínense, hagamos el siguiente ejercicio, chiquillo. Todos conocemos el sector que está antes de llegar al puente, la extensión de la calle Camilo Enrique, donde está la Araucana y un montón de otros condominios y poblaciones. En esa época esa zona no estaba tan habitada como hoy, eran muy pocas casas las que existían. Por lo tanto, imagínense lo que significaba de partir de llegar a Chillancito, que era una zona periférica de la ciudad, seguir por Camilo Enríquez y seguir a esta zona que era prácticamente rural, y encontrarse con esta maravilla de puente que cruzaba el río Andalién, un río bastante conflictivo, que históricamente fue símbolo de inundaciones, que se llevó puentes de madera, que siempre de algún modo eran vistos como una especie de amenaza en invierno, y que aparece este puente moderno, sólido, y con un diseño art déco realmente interesante, porque todo está diseñado de manera bastante particular.
los pilotes, los sustentos del puente, las barandas, las protecciones, las farolas, todo tiene un diseño bastante propio de la época, asociado a este diseño Art Deco muy geométrico, y que por supuesto también nos habla de esta nueva década, o sea, abre los años 30 con esta modernidad y este avance significativo desde un punto de vista constructivo e ingeniería. Sí, a propósito de lo que hablábamos delante con el libro de los Chicago Boys, aquí era el Estado, porque ponía todas estas lucas, hacían todo de una vez, pensando en que iba a durar mucho tiempo, muchos años, y de ahí también el comentario de Camila que todavía esté parado, a pesar de los terremotos, a pesar del paso del tiempo, de las mantenciones que deben ser mínimas las que les hacen, pero estamos hablando de una inversión millonaria que hicieron pensando en que iba a durar, no sé si para toda la vida, ahí va a depender de cada uno, pero sí durante mucho tiempo. Exactamente. Y mira, sumado a lo que tú dices, el año 1931, en realidad del 30 al 31, se realizó una política bastante grande de mejoramiento de caminos, ¿ok? Mejoramiento de caminos a Florida, mejoramiento de caminos hacia Penco, se pavimenta el camino a Cosmito, por ejemplo. Se pavimentan ciertas zonas de Tomé, se construyen puentes en la ciudad de Tomé en particular, y también empiezan a aparecer nuevas mejoras en términos de vialidad, de espacios públicos. En Concepción mismo, pensemos que se construyen espacios como el Cerro Amarillo, la Plaza España, se mejora el Parque Ecuador, y además, por supuesto, aparecen estas construcciones como el Puente Andalién. Está realmente interesante además este archivo histórico de los periódicos de la época, ¿cierto? Donde nos hablan de que ya se ha entregado, por ejemplo, al tránsito público en forma definitiva el puente carretero sobre el río Andalién. Tenemos otras imágenes para compartir, señor director, para que vayamos avanzando, y así también Luis nos va relatando la historia. Este es un atardecer precioso donde se alcanzan a distinguir estas, yo no sé cómo las llamas tú, acá nos aparecen como farolas. Son farolas, yo siempre he pensado que parecen chimeneas para entre medio del puente. Sí, porque tenían luz antes, ¿no? Sí, tenían luz antes, tenían un sistema de iluminación distinto al que conocemos hoy. Y claro, no es la típica luminaria, ¿cierto?, que uno ve en los puentes actualmente o en las calles, ¿cierto? Aquí estamos hablando de que el sistema de iluminación nace de la misma estructura del puente, ¿ok? Y que tiene esta forma geométrica bastante abstracta. Son elementos verticales de canto limado, porque no es tampoco de planta cuadrada, por decirlo de algún modo, sino que tiene unos sacaditos en las esquinas que van formando esta figura geométrica, este cuerpo tan interesante, o sea, y que también, por supuesto, era la búsqueda de la belleza, o sea, de que una obra de ingeniería también tuviese una estética y tuviese una plástica diferente. Oye, veamos detalles precisamente de las farolas en la siguiente foto para ver y comprender un poquito. Ahí estamos, viendo los detalles de lo que es esta farola y por supuesto también las protecciones del puente. Es muy bello. Aquí era, no sé, te lo pregunto, en los años 30, y desde la ignorancia, ¿había electricidad, por ejemplo, aquí para poner en los puentes? Sí. ¿O eran velas o cosas así? En algunos casos todavía se ocupaba el gas para iluminar, pero en algunos casos también ya había electricidad. En el centro de Concepción ya existía tendido eléctrico, ya de algún modo ya estaba instaurado, por supuesto que sí, pero la iluminación a gas todavía era vista como algo usual todavía. Debe ser bien barato el gas en esa época, sí. Bueno, era otra época. Era otra época. 26 lucas a todo esto, el de 15. Carísimo. Me fui de espalda. Está carísimo el gas. Ojalá que investiguen eso, porque de verdad hay cosas muy raras que están pasando con el gas, así como también pasó con las farmacias, los pollos, el confort y tantas otras cosas. Yo creo que vamos sumando la lista de supermercados de todas las cosas que hay que investigar hoy y no terminamos nunca. Es verdad, entonces, aquí teníamos gas entonces, ¿o no? Sí, o sea, sí, justamente, sí. En estas farolas. Y un tema de las protecciones. ¿Y quién cuéntanos un poquito acerca de estas farolas, porque yo siempre las he asociado como construcciones muy de iglesia en su forma. Esto también es Art Deco, se sale un poco de la línea del resto del puente, y además me llama la atención lo que comentaba Lucho hace un rato, que hayan resistido hasta ahora, cuando vemos otro tipo de construcciones incluso más nuevas y menos complejas, por así decirlo, que colapsan. Claro, y fíjense que hay un tema que no mencioné antes, que es la protección que se ve en la fotografía de abajo, porque este puente tiene una distribución distinta a la de cualquier otro puente, al menos aquí en Concepción, porque está la calzada del centro vehicular, donde pasan los autos, ¿cierto? ¿Ok? Y a los lados tenemos la parte peatonal, pero tiene una doble protección, porque está la protección hacia el río, que es como la baranda, pero al mismo tiempo hay otra baranda, que es la que vemos en la foto, que divide la parte peatonal de la vehicular. Entonces los peatones caminan totalmente resguardados, en dos sectores totalmente apartes.
Qué bueno. Y Sí, de esas protecciones nacen menos espacio para la gente ahora en los puentes. Ahí en esa foto se alcanza a ver el acceso, digamos, peatonal, laterales al lado con las protecciones, y de las protecciones nacen las farolas en sí. Claro, esta es la visión viniendo, digamos, como desde Penco entrando al puente. No, es Concepción, cuando digamos se acaba Camilo Enríquez, y al lado tiene unas poblaciones también más nuevas que conviven con el puente, y ahí tú ya derechamente te vas hacia, siguiendo el camino, el antiguo camino a Penco, que básicamente... Claro, estoy mirando al revés, claro. Oye, pero Luis, en ese sentido, yo no sé, a lo mejor yo he pasado muy pendiente de otra cosa, no me he fijado bien, pero insisto en que me da la impresión de que no hay ninguna placa conmemorativa. Acá se alcanza a ver en la imagen una placa al costado derecho. No sé qué dirá, si es que es la información de la construcción del puente, pero una plaquita conmemorativa como que le diéramos otro toque, ¿no? Un toque patrimonial, un toque de la importancia histórica que tiene este puente. No sé si existe. No existe nada de eso, Cami. La placa que tú ves ahí creo que habla de la velocidad y no transitar peatones, porque es peligroso que transiten peatones. Y aquí una parte de la baranda, digamos, no la protección interna, sino la protección de la baranda hacia el río, se desprendió en ambos lados del puente. Bueno, no existe ninguna placa, pero si alguien está viendo este espacio, yo aquí estoy disponible para hacer la placa. Yo feliz la hago, me comprometo. Mira, atento a la junta de vecinos. Oye, sí, porque es importante, municipio, junta de vecinos, todo. Luis de Almendrail es una fuente de conocimientos inagotable respecto del patrimonio arquitectónico de nuestra zona. Escribió un libro nada más ni nada menos respecto de eso. O sea, sería súper importante, ¿no? Sí, aquí estamos. Tenemos cabeza y manos disponibles para eso, para hacerlo. Feliz, encantado, y también, por supuesto, justicia con el puente y lo que significa sus 90 años. Sí, y la necesidad de este puente es indiscutible. Hoy día es un sector que ha crecido muchísimo, como dices tú. Si mal no recuerdo, en alguna oportunidad tenía conexión desde Camilo Enríquez hacia la ruta para ir, digamos, como a Zapenco. No sé si la memoria me falla, pero en algún momento como que se podía ir por ahí porque muchos se saltaban el taco. Hoy día es al revés, hoy día se saltan el taco que se forma ahí en la cárcel, digamos, entran por este puente y salen por Camilo Enríquez y van para otro sector, o conectan con la ruta que va, digamos, hasta el mall. Va ocupándose mucho, o sea, no es que no se esté usando, pero lamentablemente se está descuidando. Absolutamente. Y si bien hay ciertas horas del día en que uno ve hartos vehículos circulando por el puente, y si bien se ha tratado de reparar lo que es la calzada para mantener en uso el puente, también es importante que por favor algún día podamos restituir las piezas que faltan del puente y volver a darle un poco más de restaurar esta obra que, insisto, es una obra realmente interesante. No todas las ciudades se pueden dar el lujo de tener un puente de 90 años operativo y que además sea un símbolo tan importante de una época en la cual el diseño, en la arquitectura, la construcción cambió totalmente. Que ese es uno de los grandes plus que tiene este puente. Oye, queremos seguir viendo cómo ha sido el paso del tiempo para este puente. Vimos las primeras imágenes de la década del 30, finales del 30, principios de los 40, cómo se veían los 80, ¿cierto? Para que nos hagamos una idea también de cómo ha ido cambiando la estructura de la ciudad, además. Dice que Juanito Herrera pasó por aquí con toda su familia. Bueno, el río Andalién es un río que siempre ha estado, siempre ha sido un río que ha generado ciertos conflictos en el sector aledaño, ¿okay? Es un río que usualmente uno lo ve seco, pero cuando se inunda, cuando se rebalsa el río, es realmente potente. O sea, recordemos lo que pasó en 2006, ¿se acuerdan? Cuando la Concepción se inundó completamente. Sí, Concepción es ciudad del agua, y nuestro querido río Andalién es prueba de aquello. Por eso es tan importante que aquí justamente se sigue construyendo las riberas del río, hasta las lomas San Sebastián, más o menos hacia allá. Hay que tener cuidado porque este río, y la fotografía los muestra, las fotografías antiguas, dan cuenta de que de vez en cuando este río nos puede sorprender con alguna inundación.
Claro, recupera su cauce natural nada más el río, pues si eso es lo que tú señalas, Luis, y lo que hemos conversado tanto acá. Son los rellenos, ¿cierto?, para construir nuevas poblaciones. Yo recuerdo desde siempre grupos de vecinos manifestándose respecto de aquello, ¿cierto? Les decían, por ejemplo, cuando se empezó a construir el proyecto de Valle Noble, que la culpa no la tienen las personas que viven ahí. No, claro. Pero me acuerdo cuando recién se empezó a rellenar todo ese sector, como muchos vecinos míos de Los Lirios, en Collao, Los Fresnos, qué sé yo, comenzaron a manifestarse, incluso en el terreno donde se estaba haciendo la construcción misma. Algunos se quedaban ahí medio que acampando para pedir que se detuvieran esas obras por lo que podría significar después para los que vivíamos más atrás. Sí, claro. Porque el río trata de recuperar su cauce natural. Lamentablemente hoy día vemos situaciones constantes, ¿cierto? Ya en el sector de Los Lirios, por lo menos el río Andalién, va encauzado como más angosto que el Mapocho, Lucho. Sí, pues, teníamos una ribera preciosa, habían sauces ahí donde uno podía pasear, caminar con la familia, el sector Bahía Verde, precioso. Hoy día es puro cemento, porque había que hacer algo respecto de las inundaciones. Sí, pues lo mismo para acá, para el lado donde están los conquistadores, en fin, por el lado de la cárcel, igual se cementó todo eso. Sí, ¿no? Y también eso te habla de que el puente sobrevive, o sea, después de tantas inundaciones y tantas décadas, digamos, del paso del tiempo, y ahí está todavía presente, sólido y resistente. Y un dato extra entre paréntesis, bueno, el río Andalién es muy importante en muchos aspectos, hay especies de peces que viven solamente en ese río, ¿ok? Por eso es tan importante que hablemos del río Andalién, que es parte de nuestro patrimonio natural y que ha sido muy maltratado, pero aún hay tiempo de poder también empezar a hacer cosas para respetarlo y dejar de construir a su alrededor y hormigonar también las riberas, que eso es lo más ridículo, tratar de hormigonar las riberas de un río o de un estero, que eso es algo totalmente nefasto para las especies que habitan en el... La carmelita creo que es un pez que es de aquí, ¿o no? Mira. Sí, justamente. También se le conoce como coloradita, truchecita o trucha. Este pececito es de acá y habita en el río Andalién. Yo cuando supe, que es súper loca, tengo un sticker de la carmelita pegado en mi refrigerador. Fan de la carmelita. No, hay que cuidar estos espacios no solamente por lo que significa la naturaleza, sino que también por el rol que cumplen para evitar las inundaciones, para evitar complicaciones, así que ojalá se pueda hacer algo desde ahí. Pero ¿quién hizo este puente? ¿Cuál es el rostro del hombre detrás de este puente que estamos aplaudiendo tanto? El constructor de este puente, don Enrique Curti Canovio, un personaje importante en la historia de los puentes en Chile. Él fue también diputado, él fue una persona importantísima, nació en 1899, falleció en el 92. Él desarrolló varios puentes aquí en la zona, no solamente el puente Andalién no estuvo a cargo de su construcción, sino que también desarrolló puentes en Tomé, por ejemplo en la calle Nogueira, ese puente maravilloso que está justamente en el estero Coyén, que también forma un paisaje muy bonito con las casas, ¿cierto? Que son esa fachada continua que hay en Tomé, que es tan interesante, con un café por ahí cerca también que muestra la historia de la comuna. Un saludo muy grande a Tomé, siempre presente la historia. Y claro, nos encontramos con una figura bastante importante porque además Enrique Curti fue quien estuvo detrás de la construcción del Puente Viejo, el puente carretero sobre el río Biobío, popularmente conocido como Puente Viejo. Oye, pero o sea, tiene una tremenda historia este hombre con los puentes de nuestra zona. Y siempre, bueno, a ver si nos cuentas tú mismo, porque el puente viejo que conocemos hoy día, ¿cierto? No tiene la misma estética, por así decirlo, que el puente Andalién. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos en términos de estilo? Muy importante, entre los dos puentes, bueno, por un lado el puente Andalién claramente corresponde a esta obra Art Deco con un diseño bien particular. El puente carretero sobre el Biobío es un puente mucho más funcional. Ahí estamos viendo el de Tomé, en calle Nogueira, que también tiene varios problemas, no estructurales, pero se han desprendido algunas piezas. Y en el caso particular del puente carretero en el Biobío, Puente Viejo, estamos hablando ya de otro tipo de obra que también tuvo ciertas transformaciones con el pasar del tiempo. O sea, originalmente toda la calzada no era hormigonada, no era losa de hormigón, sino que era de madera. La foto que estamos viendo, que es de 1944, un año después de su inauguración, corresponde a la estructura original del puente, que era de madera, la cual se reemplaza en los años 50 por las losas de hormigón, y fue, digamos, con la estructura que mantuvo hasta que colapsó con el terremoto del 2010. Y ahí, digamos, perdemos nuestro querido puente, que en los últimos años funcionó como un paso peatonal. Yo anduve en bicicleta, recuerdo haber pasado en bicicleta esos últimos 2007, 2008, 2009, incluso enero del 2010, antes del terremoto, y que claramente ahí generó una nueva lectura el río Biobío y se transformó en un hito
por supuesto, en términos de poder tener un puente vehicular, un puente carretero, para poder llegar al sur. Y que además tomó bastantes años, porque después de la construcción del puente Andalién, Enrique Curtis se suma a la discusión también para construir el puente carretero en los años 30. O sea, pasa toda la década del 30 discutiéndose que si se hace, no se hace, se hace, no se hace, y al final se inicia la construcción hacia el año 36. Y que después claramente se ve interrumpida por el terremoto del 39, pero después continúa hasta su inauguración en 1943. Oye, estamos revisando ahora entonces imágenes del Puente Viejo. El puente en Tomé se parece mucho más quizás al puente Andalién que estábamos viendo, ¿cierto?, al principio, pero me gustaría, ahí estamos viendo en imágenes el puente de Tomé, preguntarte antes ya de ver la gran portada grande de tu libro que se viene, ¿qué destino le espera a estos puentes? Porque si el puente Andalién, por ejemplo, que todavía se sigue utilizando, no tiene ningún tipo de placa conmemorativa, no lo han reparado, está súper a maltraer, uno podría pensar que lo están dejando morir. Que es lo que usualmente uno piensa cuando en todo tipo de cosas, en todo tipo de obras de este tipo, que a veces no se tiene la sensibilidad de poder destacarlas, se ve quizás lo funcional, que un puente, no más que un río, pero oye, pero en realidad esto es parte de la historia, es parte de nuestro patrimonio, no podemos dejar que las cosas mueran, ya basta, o sea, yo ya, no es que esté de algún modo aceptándolo, pero ya no queda otra, ya 20 años atrás pasaba, bueno, tal vez no había sensibilidad y conocimiento, pero hoy en día que el tema del patrimonio se ha posicionado, que no es un tema tabú como hace 20 años atrás que lo era, porque recuerdo que mucha gente hablaba de patrimonio y era como están hablando en chino, pero hoy en día no es un tema delicado ni un tema que, digámoslo así, la gente rehuya, sino que es un tema que nos representa a todos, en especial, por ejemplo, el sector Andalién. Imagínense todo lo que está alrededor, todas las poblaciones nuevas, cómo se verían, digamos, beneficiadas si se empieza a ensalzar la figura de este puente, que ya no es solamente el elemento funcional para cruzar un río, sino que es un ícono, es un hito construido que es un representante fiel de una época llena de cambios y transformaciones que fueron los años 30 también. Por supuesto, Luis, de la importancia también de educarnos, ¿no? De conocer nuestro patrimonio. Si quizás las autoridades no van a querer poner el acento en protegerlo, a lo mejor nosotros podemos hacerlo. Tu libro es una tremenda instancia para aquello, nos podemos educar, podemos aprender, podemos conocer acerca de nuestra historia, nos vamos a entretener, por supuesto, estamos revisando la portada. Cuéntanos del lanzamiento, que ya es mañana a mediodía. Mañana al mediodía se lanza este libro, la portada de hecho fue diseñada con el puente Andalién en mente, o sea, es una caricatura del puente bastante futurista, aludiendo a esta misma época de sueños, donde la publicidad también se nutrió de ese imaginario y generó imágenes como la que estamos viendo ahí, esa ilustración que hice para la portada del libro. Mañana se transmitirá al mediodía en las páginas de Facebook de Historia Arquitectónica de Concepción, del Liceo Enrique Molina Garmendia, porque ahí va a ser el lanzamiento en el Teatro del Liceo Enrique Molina Garmendia, y también en la página de Facebook de 2 Tercios Editorial. Más que nada va a ser una presentación, una celebración de los años 30, vamos a conversar sobre el libro, vamos a conversar sobre obras presentadas en el libro y un diálogo junto al arquitecto Gonzalo Cerda Printrup y la historiadora del arte Valeria Frid Garretón, con quienes vamos a hablar un poquito, comentar sobre el contexto y la importancia de hablar de los años 30 en esta ciudad que tiende a olvidar de repente su memoria, su historia y patrimonio. Pero para eso está usted, para recordarnos todas estas cosas. Luis, muchísimas gracias como siempre. Y el libro va a estar a la venta en la página de 2 Tercios, por si acaso. Un abrazo. Chao, chao. No, ustedes nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a ti, Luis Darmendray, y a ustedes por acompañarnos todavía acá en Matinal Nuestra Casa con estas conversaciones, ¿cierto? Que nos encanta tener junto a